Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 264, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 11, la filosofía de las ciencias, 795, el desarrollo de la lógica. El desarrollo de la lógica contemporánea se debe a la renovación y realización del ideal de Leibniz, de una lengua o cálculo universal, capaz de expresar las verdades de todas las ciencias y de servir como instrumento de invención científica. El inglés George Boole, 1815-1864, fue el primero en reconocer la posibilidad de que tal lenguaje universal pudiera construirse sobre la base del álgebra simbólica. En un escrito, El análisis matemático de la lógica, de 1847, escribía Boole: los que conocen el estado presente de la teoría del álgebra simbólica saben que la validez de los procesos de análisis no dependen de la interpretación de los símbolos empleados, sino solo de las leyes de su combinación. Todo sistema de interpretación que no modifique la verdad de las relaciones supuestas es igualmente admisible. Y así es como el mismo proceso puede, en un esquema de interpretación, representar la solución de una cuestión concerniente a las propiedades de los números en otro esquema, la de un problema geométrico en otro, la de un problema de dinámica y de óptica, y así sucesivamente. En 1854, Boole publicaba la investigación sobre las leyes del pensamiento en las que se fundan las teorías matemáticas de la lógica y de las probabilidades. Esta obra tenía por objeto mostrar la lógica en su aspecto práctico, como un sistema de procesos conducidos con ayuda de símbolos dotados de una interpretación definida y sujeta a leyes que se funda únicamente en la interpretación, y demostrar al mismo tiempo que estas leyes son idénticas en la forma a las de los símbolos generales del álgebra, con la única adición de que en lógica no vale la elevación a potencia y por ello el símbolo xx o x cuadrada, en el que x indica una clase de cosas, es igual a x. En efecto, si x significa la clase hombre, xx o x cuadrada representan igual y solamente esta clase. Hombre, hombre significa simplemente hombre. Según Boole, el principio de contradicción es una consecuencia de estas leyes. Significa que una clase cuyos miembros son al mismo tiempo hombres y no hombres no existe. Boole emplea luego el signo más para indicar las copulativas lingüísticas y o, el signo igual para indicar es, el signo menos para indicar la excepción, de modo que la frase todos los estados excepto este son monárquicos se expresaría x menos xy. La obra de Boole abunda en consideraciones filosóficas. Boole afirma el carácter probabilista de las leyes naturales. Somete a crítica lógica las pruebas a priori de la existencia de Dios dadas por Clarke y Spinoza, y demuestra su inconsistencia. Reconoce la insuficiencia de la lógica aristotélica, especialmente de la teoría del silogismo, y centra su atención sobre todo en las que él llama proposiciones secundarias del tipo si el sol brilla, la tierra se calienta, que son anapodícticos de la lógica estoica. Pero la etapa principal de la identificación de la matemática con la lógica la constituye la obra de Gottlob Frege, 1848-1925, considerado actualmente como uno de los fundadores de la lógica moderna. Sus escritos más importantes son los siguientes: Ideografía, un lenguaje formal del pensamiento puro, representado aritméticamente, 1879. Los fundamentos de la aritmética, 1884. Función y concepto, 1891. Concepto y objeto, 1892. Sentido y significado, 1892. Principios de la aritmética. Tomo 1, 1893. Tomo 2, 1903. Esta última es una gran obra sistemática en la que Frege trabajó durante muchos años. El supuesto de Frege es el común a todas las escuelas del criticismo alemán. El concepto tiene una validez suya objetiva, independiente de las condiciones subjetivas o psicológicas por las que es pensado. Dice Frege: no se ha de tomar como definición matemática la simple descripción del modo de formarse en nosotros
una imagen determinada, ni como demostración de un teorema la enumeración de las condiciones físicas y psíquicas que deben cumplirse en nosotros para que podamos comprender su enunciado. No hay que confundir la verdad de una proposición con el pensarla. Una proposición no deja de ser verdadera si yo no la pienso, como el sol no deja de existir cuando yo cierro los ojos. Este punto de vista permite, por un lado, distinguir netamente entre lógica y psicología, evitando a la lógica reducir el significado de los conceptos a los actos psíquicos que presiden su adquisición o comprensión, por lo cual constituye una formación o escuadra polémica contra la lógica empirista. Por otro lado, permite fundar la identidad entre matemática y lógica sobre la identidad entre número y concepto, y más concretamente entre el número y la extensión del concepto. Esta identificación resulta clara por la distinción entre sentido y significado, que es uno de los puntos clave de la lógica de Frege. El significado de un concepto, y en general de un signo, es el objeto designado por el signo mismo. En cambio, el sentido es el modo como se nos presenta el objeto o una indicación cualquiera que cumple el oficio de nombre propio. Esta distinción repetía la operada por los estoicos entre el objeto de un signo y la representación racional que suscita el signo. Distinción que ha sido expresada muy diversamente en la tradición lógica, como relación entre significado y suposición en la lógica medieval, entre intención y extensión en la lógica de Leibniz, entre connotación y denotación en la de Stuart Mill. La relación entre signo y significado resulta del hecho de que un sentido no puede tener más que un significado único, mientras que un significado puede tener varios sentidos. Así, el autor de la Divina Comedia, el autor de la Vida Nueva, el mayor poeta italiano, tienen a Dante como único objeto o significado, pero constituyen sentidos diversos. Por lo que se refiere a la proposición, el significado de la misma es, según Frege, su valor de verdad, ya que este valor depende de su correspondencia con el objeto. En el apéndice al segundo volumen de los Principios de la Aritmética, Frege cita la carta en que Russell le comunicaba haber descubierto que uno de los métodos demostrativos empleados por Frege conduce a una antinomia. Sin embargo, Frege reafirmaba sus doctrinas sobre la relación entre aritmética y lógica y señalaba un posible camino de salida de la antinomia. Con ello se iniciaba la fase crítica de la lógica, es decir, la fase en la cual la lógica pone en discusión el fundamento mismo de su validez.